Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo encuentro de AFI Alumni, el encuentro de antiguos alumnos de AFI Global Education. Muchas gracias, Jesús. Este encuentro es mucho más que una reunión, es el momento y la oportunidad para volver a conectar con todo lo que nos une, todo lo que hemos aprendido en AFI Global Education y todo aquello que sigue marcando la diferencia en cómo pensamos y en cómo trabajamos. Aquí hemos aprendido que la tecnología es un puente hacia el futuro, que la economía son decisiones con un impacto real en la sociedad y que la excelencia es la huella de identidad de AFI. Una vez más, nos reunimos aquí todos para celebrar estos valores y para recordar que forman parte de nosotros dentro y fuera de las aulas. Efectivamente, Ana, hay muchos valores que caracterizan a AFI, desde luego su generosidad, su comprensión del sector, también esa inteligencia para adaptarse al cambio, la inteligencia transformadora, y en ese sentido uno de los valores que más nos caracteriza es la diversidad. La ponemos especialmente en valor con nuestra internacionalización, con la vocación que tenemos de salir fuera, y buen ejemplo de ello son los compañeros que nos acompañan desde nuestra escuela en México y aquellas personas que nos identifican como una referencia académica de primer nivel para toda Latinoamérica. Esto no solo nos hace grandes, que por supuesto también, además consolida que seamos un espacio a la vanguardia del conocimiento. Hoy es el día perfecto para darnos cuenta de cómo aquellos compañeros de máster, de aula, ahora se han convertido en colegas, en aliados y en muchos casos también en muy buenos amigos para toda la vida. Es por eso que este acto no es solo en honor a AFI Global Education como institución, sino también en honor de todos nosotros y los más de 100.000 antiguos alumnos de nuestra escuela. Así que, nada, muchísimas gracias a todos. Decía Emilio Ontiveros que aprender economía era comprender el comportamiento del ser humano, era comprender el comportamiento de las personas, fundamentalmente para procurar la prosperidad y el bienestar. Hoy en España apenas el 4,7% de los menores de 15 años tienen competencias financieras básicas. Ese nivel, esa falta de alfabetización financiera es claramente un límite a la correa de transmisión que es la igualdad y es la prosperidad. En ese sentido entendemos que AFI ha cumplido una función esencial para cientos de profesionales, muchos que estamos aquí hoy, gracias también a sus profesores y mentores de primer nivel que nos educan en economía, finanzas, tecnología o sostenibilidad. Sin más dilación, daros la bienvenida a este segundo encuentro de antiguos alumnos de AFI Global Education. Os dejamos con el vídeo de apertura. Todo empezó aquí. Un aula, una idea, un sueño. Hoy somos miles, conectados por un mismo origen. Cada paso, un impacto. Hemos cambiado para crecer contigo, para adaptarnos al mundo, para ser globales. Y la comunidad crece. Hoy nace Accedia. Hoy volvemos a encontrarnos para celebrar lo que somos y proyectar lo que seremos. Gracias por volver. Directora General de AFI Global Education. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda edición de AFI Alumni. La verdad es que este evento pretende, entre otras cosas, fomentar el networking, que aquellos que somos antiguos egresados de la escuela, alumnos, profesores, directores académicos, nos encontremos. Y en este sentido voy a pediros a los que somos de las primeras promociones de los másters que aprovechéis el día de hoy para acercaros a los alumnos, a estos jóvenes talentosos que salen ahora de nuestros másters, que seguro que cualquier consejo, palabra que venga de vosotros les va a ser de gran utilidad en este momento, ¿no? Yo la semana pasada hablaba con algunos y están nerviosos porque se van a incorporar al mercado laboral. Yo les decía aprovechar ese momento, ese AFI Alumni, para conversar con quienes han pasado ya antes por ahí.
Además, este evento pretende también pues, mantenernos permanentemente actualizados. Y en el día de hoy pues, contamos con 2 charlas que persiguen justo esto. Vamos a contar nuevamente con José Manuel Amor, socio de Economía de AFI, antiguo egresado de mi promoción de Máster de Banca y Finanzas, pues que nos va a contar cómo está el mundo hoy en día. Y os podéis imaginar, en la coyuntura actual, lo revuelto que está el mundo, creo que todo lo que José nos pueda contar pues nos va a venir francamente bien. También vamos a tener la suerte de contar con Pilar Yácer, que nos va a dar una charla que yo no voy a revelar nada de lo que vas a hablar, Pilar. Yo he tenido la suerte de conversar con ella hace un rato y creo que va a ser una charla pues, que nos va a hacer que pensar, como buena filósofa que es Pilar. Pero desde hace un año que estábamos aquí, poco más de un año, han cambiado muchas cosas en AFI. Y es que en este año pues, hemos pasado de ser AFI Escuela a ser AFI Global Education. Y como podréis imaginar, cuando una institución hace un cambio así, no es porque de repente un día pues, Ángel o Borja o yo nos levantamos por la mañana y decimos, oye, tenemos que cambiar de nombre, que este nombre ya no nos gusta, ¿no? Sino que es un cambio que se viene testando desde hace tiempo, y aquellos que empezamos estudiando en la calle Españoleto, ¿verdad?, en lo que muchos recordamos como la EFA, Escuela de Finanzas Aplicadas, hemos visto cómo esto ha ido evolucionando. Pasamos de ser la EFA a ser AFI Escuela de Finanzas, después AFI Escuela, cuando ya empezábamos a tener tanta formación que no solo era de finanzas, pues que no nos representaba. Y la verdad es que yo en los últimos años, pues cuando he viajado fuera por Latinoamérica presentando lo que era AFI Escuela, a veces se me quedaban diciendo, pero escuela, pero una escuela ¿de qué sois?, ¿no? Y la verdad es que de aquella escuela de la calle Españoleto a lo que hoy en día es AFI Global Education, sí que hemos mantenido algunas cosas. Creo que los valores con los que nacimos siguen siendo los mismos, la vanguardia, el rigor ético, la calidad, siguen como el primer día, pero sí que es cierto que ahora mismo AFI Global Education es una institución educativa con presencia en España, en México. Desde ahí impartimos formación a toda Latinoamérica. Este año yo veía la cifra de 100.000 alumnos, más de 100.000 alumnos de programas de posgrado y de larga duración. En realidad, este año por la escuela van a pasar más de 40.000 alumnos gracias a la digitalización. Tenemos alumnos de más de 20 nacionalidades distintas, con lo cual creemos que AFI Global Education es un nombre que representa mucho más lo que hoy en día somos. Bueno, aparte de cambiar de nombre, pues como ha hecho todo el grupo AFI, hemos cambiado de color, hemos cambiado de logo, y yo hace poco todavía alguien me decía, oye, Mónica, ¿te has cambiado de empresa? Y yo decía, no, no me he cambiado de empresa, seguimos siendo los mismos. Y es que es cierto que después de mucho pensar, y como también decía antes, no es un cambio que de repente nos hayamos levantado y hayamos dicho, oye, tenemos que cambiar. No, esto también venía siendo algo que teníamos ahí en la recámara desde hace mucho tiempo, pero como muchas veces en AFI estamos más preocupados, ¿verdad?, por trabajar, por el día a día, que por el marketing y la comunicación, pues se nos había quedado ya un poquito viejo nuestro nombre y nuestro logo, ¿no? Y como habíamos hecho ya en varias ocasiones, pues decidimos ese cambio. Nos pusimos en manos de Manuel Estrada, de nuestro diseñador de cabecera, y él fue el que nos propuso ese cambio de color, que al principio a algunos nos chocó, pero que yo creo que ya nos hemos habituado y que nos sentimos más representados. Y del rojo hemos cambiado el azul, y hemos cambiado el azul por alguna de estas razones que tenéis aquí. Pues porque el color azul representa la calma, la confianza, la seguridad, inteligencia, reflexión, verdad y sabiduría. Y cuando nos dijeron eso, pues dijimos, pues sí, efectivamente nos vemos identificados con el color azul, sin perder la pasión, que era lo que el rojo pues expresaba. Y además, también alguno hace poco me preguntó, ¿pero qué os ha pasado con el logo? ¿Se os ha caído? Y no, el logo no se nos ha caído. También Manuel al final ha hecho pues, un cambio en nuestro antiguo logo, y el logo actual de AFI es un logo que representa el infinito, y además es un logo que apunta hacia el futuro. Y eso es lo que dentro del grupo AFI, dentro de AFI Global Education, queremos hacer. Cada vez llegar a más personas, tener un mayor impacto en la sociedad y siempre mirando hacia adelante. Y en esto es en lo que este año nos hemos convertido, en AFI Global Education.
Pero además del año pasado que nos vimos ahora, pues también ha habido alguna novedad. Y es que el 19 de febrero de este año, no se me va a olvidar ese día, también porque era el cumpleaños de mi padre, lanzamos Accedia, lo que hoy en día es una realidad. Pues sí, Accedia nace para ser la referencia en formación profesional de calidad de este país. Y Accedia nace pues porque dentro de AFI detectamos que había una necesidad por parte de las empresas, algunas de las que estáis hoy aquí, que nos decíais pues, que no había talento suficiente, ¿verdad?, para incorporarse a nuevos roles, a nuevos perfiles que sobre todo nacen de los cambios de la tecnología. Y además de una necesidad a cubrir, nace como una oportunidad para aquellos jóvenes pues, que hoy en día no quieren estar muchos años estudiando, prefieren hacer unos estudios más cortos, más especializados, muy técnicos e incorporarse a las empresas y a partir de ahí, learning by doing. Y con ese propósito, uniendo oportunidad y necesidad, nace Accedia FP. Tenéis ahí su página web, yo no me voy a detener más, pero cualquier información que queráis podéis encontrarla. Y la verdad es que, aparte de todos estos cambios, lo que sigo viendo es una imagen muy similar a la que veía el año pasado, ¿no? Y creo que Ángel coincidirá conmigo en que Emilio estaría orgulloso de este momento, ¿no? Creo que estamos consiguiendo una de las cosas que para él eran fundamentales y era que el talento creciese y que regenerásemos la especie. Yo estoy convencida de que el talento que sale cada día de nuestras aulas es un talento mejor. Algunos de los egresados de este año que nos acompañan son prueba de ello y simplemente me resta darles a todos las gracias, primero, por haber confiado en AFI Global Education para ser su formador de cabecera, por estar aquí y compartir este momento y por hacer que AFI Alumni sea realmente un ejemplo y un referente a nivel global. Muchísimas gracias y espero que disfruten del día de hoy. Gracias, Mónica, por tus palabras. Damos paso a José Manuel Amor, socio director del área de Análisis Económico y de Mercados de AFI, que va a hablar sobre geopolítica. Bueno, sí, tengo micro de aquí, pero bueno, pues si acaso, por aquí muy cerca. Bueno, pues buenas tardes a todos. A ver, para mí es un placer porque soy máster de ¿qué promoción era, Mónica? ¿Te acuerdas? De la cuarta, ¿no? Y sobre todo veo muchas caras a las que me han sufrido en clase, otros no, y que han aprendido lo que era la duración a duras penas, ¿no?, conmigo, ¿no? Entonces, para mí es un placer estar aquí y lo voy a hacer muy informal porque es lo que hacía en clase, ¿no? Con lo cual no voy a cambiar y voy a ponerme muy serio. Y para hablar de geopolítica y sus derivadas macro y mercados, pues hoy hay que tomárselo con un poquito de humor porque está la cosa relativamente complicada, ¿no? Entonces, no es que vaya a hacer nada humorístico, pero creo que sí que es importante que lo tomemos de forma relativamente amable, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es qué situación tenemos, ¿no? Y aquí lo que intentamos es primero hablar de geo en la parte de arriba, en medio de macro y abajo en mercados, ¿no? Y la verdad que el último año pues no para de darnos sobresaltos, ¿no? Hemos tenido el advenimiento de Trump 2, ¿vale? Ya sabíamos cómo era en el 1, en el 2 nos está sorprendiendo quizá más, y ha confirmado que Estados Unidos ejerce un rol de superpotencia extractiva, es decir, está extrayendo todo lo que puede de su interdependencia económica
y él está en el tope de esa interdependencia económica, ¿no? Y esos son los temas de aranceles que nos han traído de cabeza durante todo este año. Aunque el resultado que tenemos ahora mismo no es tan duro como el que pensábamos hace unos meses, y luego entraremos un poco a verlo, ¿no? Segundo, ha implementado una agenda doméstica que intentaba aunar tres cosas: bajar la inflación, crecer mucho y reducir el déficit por cuenta corriente. Y además, ¿no?, pues controlar la inmigración ilegal. Ha hecho casi todo lo que se proponía hacer hace unos meses. Está funcionando, yo creo que es pronto para verlo, pero claramente lo que está haciendo es introducir disrupción. Y una de ellas, hablaremos luego, es que está empezando a socavar un poco las bases, ¿no?, del excepcionalismo de Estados Unidos y del dólar, ¿no? No mucho tampoco, porque tampoco hay muchas alternativas, pero sí que estamos viendo cosas que no nos gustan y ante las cuales nos tenemos que preparar, ¿no? En este mundo, el resto de países tiene que reaccionar. Europa está empezando a reaccionar, quizás con poca urgencia, quizás con bastante complacencia, luego hablaremos un poco de ello, y quizás generando un riesgo adicional de que haya mayor disociación entre lo que nos pide la sociedad en cada una de las jurisdicciones y lo que nos da la hiperestructura y la élite de Bruselas, ¿no? Y eso es peligroso en Europa, ¿no? Tenemos un alza de las extremas derechas muy peligrosa que nos lleva mucho tiempo de análisis, ¿no? Pero también hemos tenido reacción en el sur global, un sur global que pide paso, una China que quiere tratar de tú a Estados Unidos y a Occidente, y una realineación de países en función de su afinidad geopolítica con esta división que estamos creando, ¿no? Y luego, bueno, tenemos conflictos, que es lo peor de todo en este mundo geopolítico, muy graves, ¿no? Tenemos la situación de Gaza, sin entrar en calificativos, es tremendo, ¿no? Y está generando, bueno, pues un rechazo prácticamente absoluto a la posición israelí en todo el mundo, ¿no? Y una división también en Occidente. Y luego tenemos Ucrania, que es una guerra que tenemos en la frontera de Europa y de la que vemos que empezamos a tener ya una cierta permeabilidad hacia el resto de países, ¿no? Hemos visto drones, ciberataques en los últimos días, ¿no? Bueno, a pesar de todo esto, y son tendencias que el año pasado ya comentábamos y que se refuerzan, vemos que en el comercio y en el PIB global tampoco hemos tenido grandes problemas hasta ahora. Están las economías creciendo a unos ritmos decentes y el comercio global, que hoy se publicaba el dato de julio, va con 2 meses de retraso, se recuperaba entre mayo y julio, se recuperaba, bueno, todavía esperando, ¿no?, el impacto de los aranceles que se han realmente entrado en vigor el 1 de agosto, pero no estamos viendo un hundimiento de comercio. A lo mejor estamos viendo otra cosa, que es una regionalización del comercio, ¿no? Y eso creo que es relevante. Tampoco ha habido tanto impacto hasta ahora porque ha habido una serie de compensadores, de estímulos, ¿no?, que han hecho que el impacto derivado de la incertidumbre comercial y de los aranceles se compense en parte por mucho más gasto en defensa. En el fondo las economías crecen por gasto público-privado, esto es gasto. Y al final alimenta familias, bocas, trabajos, ¿no? Pero también porque ha habido estímulos fiscales. En Europa hemos abierto un poco la espita, hemos cambiado un poco, ¿no?, la forma en la que nos vamos a contabilizar los déficits y el cumplimiento con los objetivos para dar cabida a ese gasto en defensa que va a presionar los estados de bienestar porque no tenemos capacidad de endeudarnos mucho más y por tanto puede generar, ¿no?, pues un choque, ¿no?, entre dónde poner el dinero, ¿no? Y luego la logística, ese redibujo de la logística está haciendo que las empresas también tengan que invertir en cambiar dónde están produciendo y eso genera, ¿no?, pues una necesidad de capital y una necesidad de gasto, ¿no? Y en ese entorno, bueno, pues de un crecimiento que no ha ido del todo mal, ¿vale?, de una serie de compensadores que nos están ayudando, también creo que es importante que estamos llegando a un punto en el que la desinflación, ¿no?, que tuvimos durante el año 23-24, producto de la subida de los tipos de interés y del agotamiento de los factores de oferta que generaron, ¿no?, pues la subida de inflación fuerte en el 21 con la COVID y en el 22 con la guerra de Ucrania, pues está dando paso a una situación de inflación más controlada, pero con riesgos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Todo esto, los mercados, ¿no?, por completar la imagen, hemos visto castigo al dólar, no a los activos americanos. Si queréis tecnología, no hay otra, hay que comprar tecnología americana. Pero a lo mejor hay que cubrir el dólar, ¿de acuerdo? Eso lo hemos visto. Si queremos bonos del gobierno, estamos comprando menos bonos del gobierno americano. Están diversificando los agentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha socavado un poco esa base, ¿no? En todo esto, en toda esta diversificación, yo creo que también hemos tenido unos mercados que están en máximos, ¿no? Ángel todas las mañanas nos lo dice en la reunión de la mañana. Esa reunión de la mañana a la que muchos de vosotros, cuando estuvisteis de prácticas en AFI, podíais también acceder, ¿no? Tenemos unos mercados de renta variable que están en máximos y unas volatilidades que están muy bajitas otra vez, tanto en renta variable como en bonos, ¿no? Y eso lo que nos dice es que el mercado o se acostumbra a una incertidumbre crónica
o realmente es que piensa que la situación hoy es mejor que hace unos meses cuando todo esto estaba empezando a producirse, ¿no? Y bueno, pues lógicamente también tenemos ahí una serie de tendencias que están dando, ¿no?, un impulso adicional, como sabéis, que es la IA, la cripto, ¿no?, que David ahora mismo está mirando muy de cerca, ¿no?, en la gestora, pero claramente todo eso ha hecho apoyar, ¿no? Pero en todo caso, entrando ya, bajando un poquito más allá de esa introducción, geomacromercados, ¿vale? Yo creo que lo que tenemos claro es que estamos en una era en la que la conflictividad aumenta de forma importante, ¿vale? Esa conflictividad proviene de la multipolaridad, una multipolaridad caótica, ¿no? No tenemos un hegemón, y no tener un hegemón, según Kindleberger, es no tener estabilidad en muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto, ese aumento de la conflictividad global, que también se ve reforzado porque es más fácil agredir, ¿no? Tenemos una tecnología que permite agredir básicamente a distancia, ¿no? Drones, ciberataques, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos en un punto normalizando y legitimando una serie de ataques que hace unos años no permitíamos, ¿no? Es decir, tenemos una ausencia de una policía global, ¿vale?, o de un hegemón que reduzca, ¿no?, la probabilidad de esos ataques, ¿no? Y en el fondo todo esto tiene impactos. Es posible que sean a largo plazo, es posible que alguno sea de corto plazo, pero al final los mercados también se acostumbran. Cuando tienes tanto impacto, reduces la sensibilidad a los propios noticias y a los propios eventos, ¿no? Pero nosotros creemos que sí que tiene, ¿no?, un daño a medio y largo plazo sobre el ritmo de crecimiento global, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues esa regionalización, ese proteccionismo, pues va a arañar décimas de crecimiento en algún momento en la economía global y que nos va a obligar a tomar decisiones de cambiar, ¿no?, de cambiar lo que estamos haciendo en logística, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas que estamos siguiendo muy de cerca es cómo el resto del mundo no occidental se alinea, ¿de acuerdo?, para contestar, ¿de acuerdo?, a el orden establecido. El orden establecido es, pues, el que marcaron, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial y que ha derivado en un sistema que ha vivido, pues, prácticamente con éxito hasta los últimos 10-15 años, ¿no? En la última reunión de la Shanghai Cooperation Organization, lo siento, me gusta decirlo más en inglés que en español, aunque aquí he sido fiel al estilo AFI, he puesto OCS, ¿vale?, es donde se juntan estos países, ¿de acuerdo? Y están empezando a generar alianzas para, uno, pedir paso en prácticamente todas las áreas financieras y económicas. Segundo, apostar por alianzas entre ellos, ¿no? El rol de India con el petróleo ruso, el apoyo de China en términos energéticos también, bueno, pues está generando, ¿no?, un bloque que se opone, ¿no?, al orden establecido y que por lo tanto fragmenta, ¿no? Y esto, pues, es algo que lógicamente nos preocupa porque son países muy relevantes, ¿no?, para el crecimiento y para la situación global. Bueno, tenemos algún conflicto, vamos a entrar en un par de ellos, pero de forma somera, ¿no? Tampoco pretendo decir algo que no sé, y es que va a pasar. Damos probabilidades, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí que es importante en geopolítica y lo que hacemos nosotros, que además hemos reforzado el equipo con la incorporación de Raúl Viñas, que es también, ¿no?, ex de nuestra compañía, no está aquí hoy porque estaba atendiendo a un curso, a una sesión de geopolítica en otro sitio. Pero fijaros, cuando analizamos un conflicto hay que ver cuáles son las variables clave, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Israel y de Irán, ¿no?, por esa lucha de poder que tenemos en Oriente Próximo, lo primero es el tema nuclear. Es decir, Israel no puede permitir que Irán alcance capacidad nuclear militar, ¿de acuerdo? Y Irán, para ser relevante y tener capacidad de disuasión, necesita alcanzar esa capacidad nuclear. Y por lo tanto, ahí tenemos una lucha en la que vamos a tener todavía bastantes batallas dentro de esta guerra soterrada que llevan ambas naciones, ¿no? Irán también tiene tensiones internas, Irán necesita abrirse, Irán necesita crecer, tiene un problema tremendo de crecimiento, una situación financiera muy complicada y está sujeto a sanciones que podrían levantarse siempre y cuando Irán entrara en el redil del control armamentístico nuclear. Por lo tanto, bueno, pues creemos que aquí la perspectiva, ¿no?, y la expectativa es de que sigamos teniendo ataques puntuales y de que tengamos inestabilidad interna en Irán. La disyuntiva es, o Irán pierde, ¿no?, o cede, ¿no?, esa, digamos, necesidad de alcanzar capacidad nuclear como disuasión, o Irán entra, ¿no?, un poco en el redil de lo que son bajada de sanciones y entrar a lo que le está pidiendo el resto del mundo, ¿no?, y es que renuncie a esa tecnología para volver a entrar en el circuito global, ¿no? Bueno, nosotros creemos que esto puede derivar todavía en alguna sanción y que, por supuesto, miramos el precio del crudo, etcétera, etcétera. Nos preocupa más la parte de Ucrania porque está más cerca de Europa y porque estamos viendo una escalada, ¿no?
y esa escalada incluso con países OTAN, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la parte de Ucrania, lógicamente sabemos que tenemos una variable clave que es territorio y garantías, ¿no? Rusia quiere consolidar los territorios que ha invadido y Ucrania lo que quiere es llegar a una solución en la que haya garantías que impidan que haya mayor avance en el futuro en lo que es la agresión rusa, ¿no? Sabemos que Rusia tiene un problema de viabilidad económica, es decir, depende de que el resto del mundo le compre sus hidrocarburos. Europa todavía está comprando hidrocarburos a Rusia. Estados Unidos lo que intenta es que se frene esa compra de hidrocarburos para dejar de financiar la maquinaria bélica rusa. Pero de momento no estamos ahí. Lo último que hemos visto ha sido un cambio diametral, 180 grados en la propuesta americana, y ahora lo que dice es que si vais conmigo a imponer sanciones fuertes en temas de hidrocarburos los europeos, yo voy a tener un papel mucho más relevante e incluso puedo ayudar a que Ucrania recupere terreno y gane la guerra. Bueno, o sea, yo creo que todo esto hay que deflactarlo muchísimo, porque aquí el escenario es un escenario en el que Rusia, por otro lado, está escalando, posiblemente escalando, amenazando a países OTAN, para posiblemente luego desescalar desde un punto de dolor bastante más alto y conseguir algo en Ucrania que le favorezca, ¿no? Nosotros aquí creemos que la posibilidad de un acuerdo de paz rápido y duradero es muy baja y que el estancamiento del conflicto y los ciclos de ataques van a seguir, ¿de acuerdo? Con lo cual no creemos que vaya a haber un cambio en el corto plazo. Otro tema que nos importa mucho, y lo voy a ligar a Francia, es el ascenso de la extrema derecha, ¿de acuerdo? O de los extremos, ¿vale? Fijaros que si dividimos el arco electoral en Francia, Italia, España y Alemania, veis que, por ejemplo, pues el 30% del conjunto, ¿de acuerdo?, es ya extrema derecha. Que en Italia ya tienen el poder, que es un poder de Meloni bastante taimado respecto a los, digamos que los objetivos o las propuestas que tenía antes de entrar al poder. Yo creo que el poder modera, ¿no?, los programas. Pero fijaros que en Francia, si hubiera elecciones, pues básicamente presidenciales, pues tendríamos más cerca una posible victoria de un partido euroescéptico, populista y de extrema derecha como es el RN de Marine Le Pen, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se produce? Pues se produce porque las sociedades están demandando determinadas cosas que los gobiernos actuales no están proveyendo. Es decir, tenemos un problema en los estados de bienestar, tenemos una situación en los mercados de vivienda muy complicada, tenemos una incertidumbre sobre cuál puede ser el impacto de las nuevas tecnologías sobre el mercado laboral, tenemos estados con mucha deuda y polarización absoluta. Y eso lo que está produciendo, ¿no?, pues básicamente es un auge de las extremas derechas. Y claro, cuando estamos en Europa tenemos además el elemento de que tenemos una hiperestructura y una élite que es de la que emana, ¿no?, todos los cambios y toda la regulación y los avances, que no está cumpliendo con su cometido de la forma de pensar que tienen las sociedades en las jurisdicciones nacionales. Y eso lo que genera es un cierto choque entre lo que piensan los ciudadanos que debieran de ser las decisiones que mejoren su futuro y lo que está haciendo Europa. Cuando vemos cómo se implementa el plan Draghi y vemos que solo el 11% de todas las medidas que se tenían que implementar para generar prosperidad económica, recuperar pulso a nivel internacional, etcétera, etcétera, se ha implementado muy poco, pues esto genera el riesgo de que si Europa avanza lento, si Europa se la ve complaciente, pues lógicamente en la medida que haya un ascenso de opciones más de extrema derecha, incluso populistas, pues puedan generar un problema de convivencia entre los Estados y la Unión. Y esto es algo, ¿vale?, que no está ahora mismo encima de la mesa, pero que lógicamente en 3, 4, 5 años podemos empezar a tener. Y por eso vigilamos muy de cerca que no haya un ascenso al poder en algunos países de opciones de extrema derecha, como es el caso de Francia, ¿no?, donde lógicamente tiene una situación que además se refleja en los mercados, ¿no? Una zona euro donde además, ¿no?, necesitamos que se implementen ese tipo de reformas para crecer más. Veis que el consumo está estancado, ¿no?, se crece muy poquito y que la inversión, más allá de la inversión pública, esto tiene mucho que ver con el Next Generation y los fondos de recuperación, la inversión privada no termina de carburar. Y todos estamos viendo y pensando que va a haber algo más de recuperación. ¿Por qué? Porque hay planes de estímulo en defensa, en infraestructuras, sobre todo liderados por Alemania, pero lo cierto es que tenemos un crecimiento relativamente pírrico que hace difícil, ¿no?, que podamos asumir todos los retos que tenemos en términos de prosperidad económica y en términos de los estados de bienestar tan caros que tenemos que mantener. Y ahí Francia es lo que más nos preocupa dentro de este escenario. ¿Por qué? Porque aunque ahora mismo tengamos una situación en la que tenemos otro primer ministro que debe de conseguir ser durable, es decir, que llegue a acuerdos a izquierda y a derecha para poder sacar un presupuesto adelante que permita
¿no? Pues mantener una estabilidad. El escenario 1 o 2 de riesgo, y es que no consigas tener una estabilidad de gobierno, no saques adelante un presupuesto, haya una nueva moción de confianza y tengamos de nuevo que elegir un nuevo primer ministro y que en algún momento Macron tire la toalla y anuncie elecciones a la Asamblea Nacional, legislativas en las que ya habéis visto lo que puede salir, ¿no? Pero es más, es que puede llegar un momento en el que Macron, en ausencia de una estabilidad política, decida también tirar la toalla y entonces adelantamos las presidenciales, que son en el año 27. Y ahí habéis visto también las mayorías que tenemos, ¿no? Con lo cual, ese temor a que haya una extrema derecha en un país núcleo de la Unión Europea es peligroso para el proyecto europeo y tenemos que vigilarlo. Sobre todo cuando Europa arrastra un poco los pies. Nosotros creemos que vamos a ir hacia adelante, pero lógicamente tenemos que vigilarlo porque nos han enseñado a vigilar mucho más los riesgos que las oportunidades, ¿no? Sobre todo en esta disciplina. Vale, entrando en Estados Unidos, llevamos 9 meses intentando cuadrar este círculo, ¿no? Que es crecer mucho, reducir inflación y reducir los desequilibrios. Un desequilibrio fiscal muy fuerte en Estados Unidos y un desequilibrio corriente, producto de que es un país caro para que sus exportaciones, ¿de acuerdo?, tengan cabida en el resto del mundo. Y la verdad que, si veis los ratios de aprobación del presidente en las materias, ¿no?, en donde está implementando medidas, inmigración, bueno, ahí no ha perdido mucho, ha cumplido lo que quería y relativamente en lo que quería su base, ¿de acuerdo?, que es generar un efecto rechazo y reducir la población inmigrante ilegal, que luego vendrá inmigrantes a Estados Unidos, porque si quieren crecer y quieren poner industrias, tendrán que pedir gente de fuera, porque como todos los países occidentales tienen una tasa de crecimiento natural de la población muy bajita, ¿no? En la economía, bueno, relativamente no muy mal, pero fijaros en inflación, ¿no? Es decir, la inflación es un temor ahora mismo para los ciudadanos estadounidenses y parte mucho de las decisiones que ha tomado en términos comerciales, que van a introducir un coste mayor para el consumo en Estados Unidos. Y esto nos lleva a los aranceles. Aranceles en los cuales hemos ido bajando el nivel de pánico. En abril, el arancel de Estados Unidos anunciado, aquellos aranceles recíprocos, ¿no?, que eran una locura, porque lo que pretendían era cerrar el déficit comercial bilateral con países, introducir un arancel que lo compensara. Locura. Económicamente no tiene ningún sentido. Hemos llegado a unos aranceles que están en el entorno del 18%, hay alguna reducción y alguna negociación pendiente, a las importaciones del resto del mundo hacia Estados Unidos. Bien, cuando vemos lo que está ingresando Estados Unidos por aranceles, lo que en aduanas pagan las empresas cuando traen un bien y se introduce el arancel, es que ese arancel, en realidad, el implícito en la recaudación fiscal de aranceles está en torno a un 10. Un 10 es mucho comparado con el 3 de donde veníamos antes, pero no es un 15, 18 ni es un 28, que sería volver a los años 30 de la preguerra mundial, ¿vale? La segunda, donde todos los países introdujeron medidas proteccionistas unos contra otros. Ahora no hemos tenido una respuesta proporcional del resto de países. Lo que tenemos es una superpotencia extractiva que impone aranceles al resto, pero no ha habido una respuesta del mismo orden en el resto. Con lo cual, el arancel global, este es el de Estados Unidos a sus importaciones, pero el arancel global apenas ha subido 2-3 puntos. Es decir, no es tanto el daño si no hay respuesta. El temor hace unos meses era que hubiera respuesta y que entráramos en una guerra comercial. No estamos ahí. Y por lo tanto, en nuestras estimaciones de crecimiento económico, que tenían 3 palancas, aranceles, negativo, más para Estados Unidos, incertidumbre, negativo para todos, y compensadores, ¿no?, política fiscal, bajadas de impuestos, etcétera, etcétera, habíamos puesto previsiones de un batacazo relativamente intenso en Estados Unidos. Bueno, las hemos tenido que revisar porque la realidad es que hemos ido a un sitio negativo, pero no tan negativo como el mercado esperaba, ¿vale? De hecho, la incertidumbre comercial ha caído, está alta, pero ha caído, y el comercio mundial, medirlo en términos de índice o en variación interanual, pues está creciendo todavía. Y el último dato, que no he añadido a este gráfico porque lo tuve que mandar ayer o antes de ayer, ¿no, Aitana? Pues hay una pequeña subidita. Es decir, que de momento no está habiendo un daño y esto, lógicamente, se refleja en cómo está evolucionando las variables de mercado, en cómo la bolsa, bueno, pues los beneficios de las empresas no se están deteriorando de una forma tan importante. Entonces, si no hay un daño global, o no hay de momento un daño global importante, ¿dónde se está viendo el efecto de los aranceles? ¿Dónde se está viendo el efecto de esta fragmentación? Pues se está viendo en que el comercio se está reorganizando. Mirad solo este dato. En el año 2019, si miramos dónde estaban la relación comercial entre Estados Unidos y China, estaba, en términos de exportaciones de un país a otro, en un 73%
del máximo que llegó a alcanzar en los últimos 15 años. Es decir, estaba cerca del tope. Esto se ha reducido a un 54. Es decir, ha habido una caída del comercio China-Estados Unidos, pero sin embargo ha subido mucho el comercio de Estados Unidos con emergentes afines y emergentes neutrales. Es decir, que hay una re-regionalización. China exporta a estos países exportan a Estados Unidos, ¿no? Están cambiando desde dónde se exporta, pero no hay un hundimiento del comercio global. Entonces lo que tenemos es una re-regionalización del comercio, una reorganización en base a afinidades geopolíticas o a problemas geopolíticos, pero no un hundimiento del comercio, y esto es algo tranquilizador. Esto no quiere decir que en 3 años la guerra comercial que tenemos ahora, que es de baja intensidad, se nos vaya de las manos, pero hasta ahora no está teniendo un gran impacto. Ahora, hay sectores que lo van a sufrir mucho más. Esto es el impacto que el BIS, Banco Internacional de Pagos, estima, ¿vale?, en términos de producción y en términos de precios para los sectores de la economía estadounidense en función de los aranceles que están impuestos. Claro, hay sectores como es el textil o como es, por ejemplo, el de transporte o incluso metales, acero, aluminio, sabéis que ha habido aranceles fuertes, que van a tener un impacto en precio muy relevante y también en producción. Entonces, al final, tenemos que bajar a qué sectores pesan en una economía y cómo les afectan esos aranceles para ver el impacto que pueda tener en la economía en su conjunto, ¿no? En Estados Unidos, como os decía, el impacto ha sido moderado, pero empezamos a ver, ¿no?, que la atención la vamos a tener que empezar a centrar en variables más de corto plazo, más del ciclo económico. Y el ciclo económico está empezando a flojear. No mucho, pero está empezando a flojear. El consumo sigue creciendo al 2%, pero el mercado laboral empieza ya a dar señales de cierto agotamiento. En un entorno en el que la inflación, bueno, pues mirad la inflación de bienes. Dejó de caer y ya empieza a subir un poquito, 1%, y la de servicios se sigue manteniendo en torno a niveles del 3 largo 4. Y con unas expectativas de precios al alza. ¿Por qué? Porque los aranceles suponen, siempre y cuando la empresa no se absorba, ¿no?, todo el impacto arancelario vía márgenes, suponen un incremento de precios. Por lo tanto, Estados Unidos se enfrenta a una situación en la que la demanda interna tiende a moderar con una subida de precios. Y en este entorno lo que tenemos es una politización de la Fed encima, ¿no? Trump está atacando a la Fed, intenta capturar la Fed para que la función de reacción de la Fed no sea la tradicional, que es intentar compensar sus dos objetivos, estabilidad de precios y crecimiento económico, maximización del empleo, y por lo tanto la Fed puede tender a equivocarse desde un punto de vista de lo que, bueno, pues analistas finos como somos David y yo de política monetaria diríamos: si bajas mucho en un entorno en el que no creces muy poco, sino que la desaceleración es suave y te sube la inflación, ojo, porque luego a lo mejor tienes que volver a subir más rápido, ¿no? Es decir, una politización de la Fed nos genera una inquietud en relación a dónde se va a situar la inflación en el medio plazo. Y eso ya empieza a cotizar, porque en el pasado, y aquí tenemos experiencia histórica, cuando por ejemplo en los años 70 Nixon tuvo una injerencia muy fuerte sobre Arthur Burns, que era el presidente de la Fed en aquel momento, y este índice mide las interacciones entre, ¿no?, el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal. En aquellos momentos os acordáis, ¿no?, los dos embargos del petróleo, las crisis del petróleo, subidas de inflación, pero es que antes Estados Unidos partía de una situación en la que los tipos de interés debieron de ser algo más altos y por lo tanto la situación de partida era una situación en la que ya había un calentamiento importante. ¿Por qué? Porque políticamente se estaba influyendo sobre la Fed en tener unos tipos de interés más bajos de los que la economía necesitaba. Llegan los shocks y la inflación se te dispara. Bueno, pues los papers que estamos leyendo, y aquí tenéis uno, porque el rigor en AFI es importante, tenemos que leer muchos papers de terceros, si los podemos hacer nosotros mejor, pero si no los leemos de terceros. Fijaros, la reacción de impulso-respuesta sobre las expectativas de inflación, la mediana y la dispersión, es mucho más intensa cuando hay injerencia política en la Fed. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un inversor me tengo que preocupar de que la Fed tenga una función de reacción más politizada en un entorno en que la inflación puede subir, porque entonces tendré que pedir más compensación por inflación en el mercado. ¿Y qué estamos viendo? Pues que la curva de expectativas de inflación, esto es del BIS también, se está desplazando al alza los últimos 3 meses, que coincide aranceles y injerencias Fed, y la probabilidad que estimamos gracias a nuestros quants, ¿de acuerdo, Ángel?, que bueno, pues nos ayudan a sacar desde los swap de inflación y los cap de inflación las probabilidades que el mercado asigna a escenarios de inflación a 5 años vista, no a 1 año vista, a 5, lo cual es lo que va a hacer que los bonistas, ¿no?, pidan más o menos tipo de interés porque la inflación les deteriora su capacidad adquisitiva. Bueno, pues estas 3 barras implican esta E
significa que estamos descontando que en un 60%, más de un 60% de probabilidades, el mercado está descontando una inflación por encima del 2,5 a 5 años en Estados Unidos. Es decir, no se cumple la estabilidad de precios. Ante eso, es lógico que los bonistas tiendan a pedir tipos de interés, y por eso los tipos de interés los vemos relativamente anclados en niveles del 4, 4 y pico en Estados Unidos. Más si la Fed se politiza y bajan más. Entonces, fijaos cómo la geopolítica no solo son conflictos, la geopolítica es este tipo de interacciones, que en el fondo nuestros clientes nos piden cómo veis la macro y cómo veis el mercado, y tenemos que aunarlo todo, ¿no? La otra pata en Estados Unidos, y ya voy avanzando y tarjeta roja cuando sea necesario, es el tema fiscal. Sabéis que Estados Unidos, Trump, empezó su mandato con una promesa de reducción de impuestos y de estímulo fiscal. Bueno, pues lo ha cumplido, ha extendido los impuestos que se introdujeron en el año 2017 y que vencían en el año 2025. Eso tiene un impacto en el fisco de 4 billones de dólares en 10 años. Con una deuda que ya está en el 100 y pico por ciento del PIB y un déficit fiscal en el 6%, os podéis imaginar que esto significa que el Tesoro americano va a tener que emitir mucha deuda para financiar este impulso. Pero ojo, los aranceles me solucionan la vida, porque lo que ingreso por aranceles me compensa este gasto de más que estoy haciendo. Esa es la lectura en primera derivada. Nosotros en AFI siempre enseñamos la segunda derivada. La primera es lo que ingreso por aranceles me compensa el incremento del déficit fiscal. Y dices, no, primera derivada, piensa en la segunda, porque los aranceles van a subir el precio y reducir la demanda, y por lo tanto vas a tener menos ingresos en empresas y menos ingresos en hogares, y esos son menos impuestos que tú vas a cobrar, con lo cual al final el impacto no se compensa uno por otro y la deuda crece. Y si la deuda crece y la inflación empiezo a temer que no se controle, pues tengo que pedir más tipos de interés, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso lo que nos lleva es a lo que os decía antes, que empezamos a diversificar fuera del dólar. Empezamos a no creernos que el dólar deba de tener esa sobrevaloración que siempre ha tenido. ¿Por qué? Porque es el mercado más profundo, donde la calidad institucional es más fuerte, donde el dólar está en todos los pagos de una forma dominante, donde el Treasury americano es el activo libre de riesgo y donde, bueno, tengo liderazgo militar y eso genera alianzas y genera inversión. Bueno, esto por la parte interna, lo que hace Trump, y por la parte externa, que es la reacción de los terceros países ante lo que hace Trump, está provocando que empecemos a abandonar o a cubrir activos en dólares. Esto no ha pasado, esto ha pasado muchas veces. Si miráis cuotas de reservas, ¿no? Pero vamos a mirar este gráfico mejor. Si fijáis desde el año 1913, el área sombreada son los aranceles, ¿no? Mirad la subida fuerte, ¿no? En la pre-Segunda Guerra Mundial, aquí en los 70, y ahora están volviendo a subir. Luego lo que tenemos es la cuota del dólar en las reservas de los bancos centrales. Es decir, ¿hasta qué punto los bancos centrales, que son los que tienen el escudo antimisiles de los países para luchar contra amenazas externas, es decir, presión devaluatoria de sus divisas, bueno, pues están muy denominados en dólares antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos una época en la que el libro de Emilio, Sin orden ni concierto, lo cuenta fenomenal. Es una época en la que se rompe el patrón oro y tenemos volatilidad de divisas y ahí no hay ese patrón de dominancia del dólar. Pero cada vez que hay un ataque de Estados Unidos en términos de daño autoinfligido y genera un entorno en el que dudas de que Estados Unidos va a mantener esas bases que generan, ¿no?, ese privilegio respecto al resto, el mundo diversifica, se va al oro y reduce dólares. Y eso lo estamos empezando a ver. Estamos empezando a ver cómo de los flujos que entran en los mercados de bonos siguen entrando en Estados Unidos, pero entran mucho más en otros mercados. Con lo cual la cuota de los activos bajo gestión de las gestoras internacionales se está moviendo fuera del dólar. Lo estamos viendo en las correlaciones que el dólar tiene con otros activos. Los precios del Tesoro americano, activo de referencia, refugio, con el oro, históricamente ha tenido una correlación positiva. Es decir, se movía en el precio en paralelo. Desde abril ahora ha cambiado a negativa. Es decir, si tú compras oro es porque te estás cubriendo de un problema en el Treasury o en el dólar. Segundo, la correlación entre la volatilidad, ¿no?, en las bolsas, el VIX, y los precios del tesoro, cuando hay volatilidad en bolsa, y las bolsas suelen caer, porque la volatilidad sube más cuando las bolsas caen que cuando suben, normalmente, pues lo que buscas es el refugio en la renta fija, en la seguridad de los bonos. Bueno, pues no, ahora no te están cubriendo. Entonces, algo está pasando con los activos americanos que no se comportan exactamente igual que en los últimos 25 años, o 50 si queréis, ¿no? Y, bueno, pues hemos visto que, aunque la bolsa americana y la europea en relativo, ¿no?, pues han bailado al mismo ritmo, el dólar se deprecia,
y hay una cierta penalización a los activos en dólares. Con todo esto, en resumen, el mundo no damos un crecimiento pírrico. Estamos diciendo que lo que era antes un 1,4 se va al 1,7, hemos revisado al alza, Europa, un poquito, ¿de acuerdo? Hemos revisado al alza España, que tenemos un ciclo tremendamente impulsado por población, es decir, por bocas, y además también empezamos a ver algo de brotes verdes en inversión. Y hemos revisado al alza algún otro emergente, ¿no? No es un escenario malo de crecimiento. El mundo va a crecer al 3 más un 2 y pico de inflación, es un 5 nominal. Los beneficios de las empresas van a crecer al 5 nominal, 5,6 mínimo, ¿no? Pero, y esto es el corolario un poco para juntar todo, y lo que a nuestros clientes les decimos y lo que intentamos enseñar, una vez que mezclas todo es, vale, ¿y ahora qué hago con mi asset allocation? ¿Cómo asigno mi cartera, no? Pues fijaros, lo que estamos diciendo desde hace ya tiempo, porque esta slide es la misma que dimos en las jornadas de AFI del 10 de junio de este año, no la he cambiado porque vale, con lo cual no, lo que vale no hay que cambiarlo, ¿no? Diversifica fuera del dólar y de algunos activos en dólares, ¿vale? Y esto va a ser lento, pero es probable. Y sobre todo va a ser el avance en función del grado de sospecha sobre Estados Unidos y que tenga alternativas. No tengo muchas alternativas. El mercado europeo es así comparado con el americano. ¿Por qué? Porque no tenemos las oportunidades de inversión suficientes, porque no hacemos nuestro trabajo para generar esas oportunidades de inversión. Por lo tanto, va a haber algo más de sesgo doméstico y va a haber algo de diversificación. Tenemos que cubrir el dólar. Segundo, ¿qué es el activo refugio? ¿El activo refugio es la deuda soberana o a lo mejor es la deuda, cédulas cubiertas, ¿no? Titulizaciones que tenga doble garantía o deuda de empresas de alta calidad con mucha menos apalancamiento que el Tesoro? No digo Estados Unidos, pero hay países muy endeudados y la deuda no va a parar de subir en el entorno que estamos hablando. Con lo cual, si no estás restringido por consumo de capital, ya que hay muchos que estáis en bancos, en aseguradoras y tenéis que tener en cuenta el consumo de capital y en la deuda es cero y en la deuda corporativa no. Pero, bueno, los que somos libres, gestoras, particulares, a lo mejor tenemos que empezar a movernos un poquito menos en deuda pública y algo más en dólar. Tercero, las correlaciones han cambiado, las carteras las tienes que alterar. Ya no vale el 60-40 al 50-50. Tercero, me tengo que proteger de la inflación. Y ahí puedo tener bonos ligados a inflación, infraestructuras, materias primas, el oro, los criptos. Bueno, el oro sí, los criptos a lo mejor un poquito en menos dosis, ¿no? Que es drogadura. Bueno, pues esto es lo que intentamos enseñar, esto es lo que intentamos transmitir a nuestros clientes, cómo mezclar la geopolítica, que era como donde empezamos, y cómo la bajamos a la macro y a los mercados. Yo no tengo nada más que contaros, nada más daros las gracias, me encanta ver a caras muy conocidas, ¿no? Seguir vuestras vidas y ahora en el cóctel hablamos algo más. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, José, por tu intervención, por tu masterclass en geopolítica, mercados y economía. Y lo más importante de todo, Ana, ¿qué nos queda? Vamos a tomar algo, ¿no? Es de rigor. Gracias por venir. Gracias.